Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente un enorme gusto volvernos a ver y volvernos a ver de verdad, no a través de una pantalla, sino así, vernos las caras, ¿no? En el mejor de los sentidos. Y qué mejor ocasión además que tener aquí la presencia de alguien que no ha dejado de estar con nuestra feria siempre, un autor entrañable, amigo, queridísimo, escritor, premio Cervantes, tan mexicano como nicaragüense, a veces más mexicano pienso yo, el querido maestro Sergio Ramírez, para quien pido un enorme aplauso. Agradezco la presencia de Sergio, siempre a través también, y agradeciendo a Editorial Alfaguara, Mayra González, todo Grupo Penguin Random House, por poder tener la ocasión de presentar la novela más reciente de Sergio, Tongolele no sabía bailar, y por supuesto agradecer la presencia de Sergio Sarmiento, quien nos va a acompañar en esta presentación. Y sin mayor preámbulo los dejo con ellos, con los Sergios. Gracias a todos. Sí, está funcionando esto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos, vamos a escuchar las reflexiones sobre una novela cuyo nombre pues podría llevarnos a pensar que la novela es otra cosa completamente distinta. Tongolele no sabía bailar. Sergio Ramírez sabe muy bien, porque pertenece a esa generación de los que sabemos que Tongolele sí sabía bailar, pero este es otro Tongolele. De manera que vamos a empezar por ahí, siempre es un gusto. Admiro muchísimo a Sergio Ramírez, en primer lugar porque tiene un nombre muy bonito. En segundo lugar porque lo admiro enormemente. Y esta novela, que es una novela divertida, que es una novela que continúa las aventuras de la detective Dolores Morales, es una novela que ha sido también particularmente dolorosa para Sergio Ramírez. No sé qué decirles si estuvieron ustedes en la ceremonia inaugural, pero escuchar a Sergio Ramírez hablar, sí, de la nostalgia. El exilio siempre tiene una nostalgia. Yo provengo de un exilio, del exilio español. Le ha tocado ser exiliado en este momento, después de haber luchado contra la dictadura de Anastasio Somoza, después de decidir que él quería quedarse con sus libros allá en Managua. Hoy, precisamente por esta novela, está separado de sus libros, esos libros que están en lo oscuro, como nos decía en la ceremonia inaugural de esta feria, esos libros que están abandonados ahora, esos libros que algún día se los arreglaron y lo único que lograron es que no pudiera encontrarlos, que los tuvo que desarreglar otra vez para poder tener otra vez esas citas de amor que puede uno tener con un libro cuando solamente uno sabe dónde se encuentra. Y no pude dejar de imaginarme en su discurso inaugural, en este Quijote para el cual compró un atril, que hoy está solo, está abandonado, porque él no puede regresar a Managua, porque no puede regresar a Nicaragua. Y todo es culpa de este libro sobre Tongolele. La primera pregunta, vamos a hacer una entrevista con Sarmiento aquí, si te parece bien, mi queridísimo Sergio. La primera pregunta es, ¿te arrepientes? ¿Te ha costado esta novela, te ha costado el exilio, te ha costado la separación de esos libros que tanto quieres? ¿Te arrepientes de haberla escrito en los términos que la escribiste? Pues muchas gracias, Sergio, por tus generosas palabras y gracias a todos ustedes por su presencia aquí en la feria, que es mi casa desde hace tantos años. Le recordaba a Amelia Elite, la ganadora del premio de la FIL este año, que el año que ella vino por primera vez a la FIL, que es el año que también yo vine por primera vez,
Lo recuerdo porque se le entregó el premio a Nicanor Parra. Y nunca olvido ese gesto de Nicanor, siempre fue Nicanor Parra, en su poesía y en su vida, que cuando el público lo ovacionó, lo que hizo fue sacarse del bolsillo el cheque que le habían dado y enseñar el cheque del premio. Bueno, yo creo que la literatura no está llena de arrepentimientos, sino de osadías. Y cuando uno escribe un libro, si comienza a escribirlo con arrepentimiento, comienza a autocensurarse o con temor. No es la primera vez que me pasa con un libro. Cuando yo escribí Castigo Divino, que es una novela sobre un envenenador en serie que se desarrolla en la ciudad de León, que entonces era una ciudad muy provinciana, muy cerrada, como eran todas las ciudades provincianas de América Latina, mucha gente se ofendió porque yo tocaba a una familia que había sido víctima de este envenenador y con sus nombres, y yo hablaba de las pasiones amorosas que estaban detrás de estos crímenes. Y luego me pasó también con Margarita Estalín de la Mar, la novela que ganó el premio Alfaguara en 1998, que también yo tocaba a un personaje sagrado, el León, el doctor Luis H. de Baile, que la gente lo llamaba simplemente el sabio, porque era un médico graduado en la Sorbona, también levantó roncha, pero no es lo mismo la roncha social que la roncha política. Cuando yo comencé a escribir este libro, sabía hacia dónde iba, porque mi personaje, Dolores Morales, en la novela anterior, se encuentra en el exilio en Costa Rica, en la frontera, en Honduras, en la frontera, y él decide regresar a Nicaragua, y regresa a la Nicaragua de abril del año 2018. Es decir, es una novela que empalma con lo contemporáneo, y los acontecimientos que iban a entrar dentro de la novela eran los que el discurso oficial negaba. Después de 400 muertos que hubo en Nicaragua, jóvenes, muertos por francotiradores, la mayoría de ellos desde lugares altos, con rifles Dagrunov. Esto lo negaba el discurso oficial, que proclamaba bien que lo que había era un golpe de Estado fallido. Una verdadera locura, porque los golpes de Estado los dan los ejércitos, no la gente en las calles. La gente se rebela en las calles, no da golpes de Estado. Pero hay una negación total de esos acontecimientos. Yo escogí los más relevantes entre una multitud de hechos criminales, de crímenes del Estado, y escogí el incendio que hicieron de una casa donde fabricaba una fábrica de colchones y colchonetas en el barrio Carlos Marx, en Managua, porque el dueño, que era un pastor protestante, se negó a dejar que instalaran francotiradores en la azotea de su casa, y eso sirvió para que los paramilitares incendiaran la casa y muriera toda la familia adentro. Niños, adolescentes, viejos, todos murieron. Y luego el asalto a la casa, el asalto a la iglesia de la Divina Misericordia, que también fue un asalto criminal, donde había sacerdotes, fieles y gente que se había refugiado de la vecina Universidad Nacional. En fin, esos hechos tenían que ser tocados, y sobre todo yo tenía que jugar en la novela con un elemento que no me daba la imaginación, sino la realidad. Y es que nosotros vivimos, cualquiera piensa, bajo un régimen antiimperialista, marxista, leninista. No, vivimos en Nicaragua bajo un régimen esotérico, que tiene a Saibaba como su máximo gurú. En lugar de Carlos Marx. Sí, los árboles de la vida son la expresión de ese esoterismo. Están sembrados, son árboles de fierro que están sembrados por toda Nicaragua, y que durante la rebelión de abril los jóvenes comenzaron a votar, a despoblar ese bosque esotérico.
como la novela termina en determinada, tiene un fin y tiene una página final, ya no alcanza en la novela mencionar el hecho de que hoy, más que los árboles de la vida, lo que funciona como símbolo del poder es la estrella de 5 picos. La estrella de 5 picos rodeada por un círculo luminoso, que ya más que un símbolo esotérico es un símbolo de la demonología, ¿no? Pero en fin, la novela está construida sobre esas bases reales y yo mientras avanzaba escribiéndola sabía lo que estaba haciendo. Pero quizá yo he encontrado en estos casos un procedimiento y es decir, bueno, seguir adelante que esta novela nunca nadie la va a leer porque no se va a publicar. Entonces es una manera de llegar al final sin consecuencias y asumir esas consecuencias. Yo creo que cuando uno se somete a la autocensura y comienza a podar un libro de lo que pueda ofender o de lo que pueda traer riesgos, entonces es mejor buscar otro oficio. Pero Sergio, qué curioso, es una novela muy dramática, nos cuenta hechos muy dramáticos en esta rebelión del 2018 y sin embargo yo no paraba de reír. Tanto el detective Morales como el propio Tongolele, que es un comandante llamado en realidad Anastasio Prado, Anastasio como Anastasio Somoza, la verdad es que son muy simpáticos. ¿Cómo haces para meterle humor a una novela que en buena medida nos narra acontecimientos muy trágicos? Bueno, si una novela como esta no tuviera humor, sería un bodrio, porque el riesgo que uno corre con acontecimientos contemporáneos que te están tocando y te están tocando tu propia vida, porque estuvimos sometidos en Nicaragua a estas acciones criminales que todavía no cesan, la imprecación contra esos hechos, meterse a escribir una novela que suene como denuncia, las novelas no sirven para eso. En la novela son relatos de ficción en donde cabe todo y donde caben distintas voces. Y no, en las novelas no hay solo buenos y solo malos malos, buenos buenos y malos malos, sino que hay matices dentro de los seres humanos. Y uno de esos matices es el humor. Entonces, tanto Tongolele, que es el comandante de inteligencia, de la inteligencia, que es el malo de la película, pues tiene un sentido del humor negro, igual que lo tiene el comandante, que lo tiene el detective Morales. El inspector Morales. Pero también por eso el humor es una forma de tomar distancia de los personajes y tomar distancia de los acontecimientos mismos y no comprometerse en ellos. Es una novela que está enmarcada en un contexto histórico muy claro, que es realista ese contexto histórico y lo vemos en una serie de personajes, pero los verdaderos villanos no aparecen. Ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo, su esposa, aparecen en esta novela. Es una decisión, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que examinar el poder... hay una novela que se llama De los dictadores en América Latina, donde el dictador se convierte en un personaje mítico, en un personaje que está fuera del tiempo, que entra dentro de la eternidad, en la impasibilidad, como en El otoño del patriarca de García Márquez, que ya no hay tiempo ni hay espacio, ¿no? El dictador se eterniza. Ese es otro tipo de novela. A mí lo que me interesa es colocar a las personas bajo los efectos del poder. Quieran o no quieran, el poder es una deidad maléfica que afecta la vida de la gente, cambia sus destinos, exilia, encarcela, mata, y no es posible distinguir qué es lo que pertenece a la suerte, qué es lo que pertenece al destino, qué es lo que pertenece a la voluntad del poder. Eso es lo que me interesa a mí en una novela como esta, reflejar los efectos del poder sobre los seres comunes y corrientes, sobre la gente que no tiene relevancia o sobre la gente que te ocupa puestos secundarios. Si te fijas bien, este Tongolele es un personaje del engranaje, no está colocado en la cúspide del poder. Y el engranaje de poder lo termina moliendo a él mismo. Así como el inspector Morales se coloca a una distancia crítica, pero no se involucra en los acontecimientos porque él no
no es un político, él es un detective privado. A pesar de que fue sandinista, fue combatiente sandinista, el inspector Morales. Los dos. Los dos. Tanto Tongolele como Dolores Morales vienen de la guerrilla, son combatientes de la guerrilla en distintos frentes de guerra, y el inspector Dolores Morales pierde una pierna en un combate, se la reponen por una prótesis y él va por la vida con su prótesis, envejece con esa prótesis y es un guerrillero como Tongolele, pero son dos tipos de personas. Tongolele cree en el aparato de poder al que pertenece, cree que la revolución todavía existe, cree que la revolución hay que defenderla a toda costa, mientras que el inspector Dolores Morales sabe que ese sueño se deshizo, que ese sueño ya no existe más que en las ruinas que ha dejado. Y el amor no deja de estar presente. A ver, Dolores Morales decide regresar a Nicaragua sabiendo el riesgo que eso significa para su vida, pues por una mujer que está enferma. Cuéntanos. Por eso, sí, bueno, lo más fácil, y es lo que te decía, de las novelas esquemáticas que tienen carácter político. Yo insisto que esta no es una novela política, no me gusta el término novela política. En una novela de propaganda política, digamos, o de sentido político, pues el inspector Dolores Morales, que está exiliado en Honduras, que ha sido enviado por Tongolele a la fuerza, lo ha sacado del país y se encuentra durmiendo en un estacionamiento de furgones en el puesto fronterizo del lado hondureño, decide regresar no para integrarse a la lucha, es decir, aquí va el héroe a integrarse a la lucha, sino porque la amante está enferma. La amante tiene un cáncer y le ha revivido el cáncer, y entonces él decide regresar por eso, y cuando ya entra de manera clandestina y se encuentra con estos acontecimientos que comienzan a desarrollarse en Nicaragua. En la realidad, el estallido de abril en Nicaragua se da por medidas absurdas del gobierno que manda a rebajar las pensiones de la seguridad social a los ancianos. Y los ancianos son respaldados por los jóvenes. Y esto enciende la chispa de la rebelión. No es el motivo principal, sino el detonante de todo un proceso de inconformidad que se viene acumulando. Pero en la novela el motivo por el cual se revela la gente son los árboles de la vida. Porque eso es lo que la novela necesita. Y estos árboles de la vida, estos árboles metálicos, ¿sí han existido de verdad? ¿Sí hemos visto el gobierno sembrando árboles de la vida? Claro, está lleno Managua de esos árboles, son de todos los colores espantosos. Verdes, rojos, morados, amarillos, tienen unos colochos de fierro, están atornillados en el piso. En un país tropical tenemos más de 300 especies de árboles maderables en el país. Lo que han sembrado en Managua son árboles de fierro. Lo cual me lleva a la madre de Tongolele. A propósito de Tongolele, creo que no lo hemos dicho, y quienes no hayan leído la novela deben saber que nuestro comandante, Anastasio Prado, le llaman Tongolele porque tiene un mechón de pelo blanco. Y no porque sepa bailar, evidentemente no sabe bailar, es porque tiene un mechón de pelo blanco. Pero tiene una madre, su madre, que es uno de los personajes, a mí me parece, más fascinantes de esta novela. Cuéntanos un poco de esta madre, porque nos da un poco esta idea de que tú nos adelantabas, de esta ideología más bien esotérica que marxista que está imperando en Nicaragua en la actualidad. Bueno, la madre de Tongolele es una mujer que queda viuda en León. Su marido era un farmacéutico. Ella queda administrando esta farmacia, ella viuda. Y cuando viene la época de la revolución, que no hay nada, el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, pues los estantes de la farmacia se van despoblando y ella no tiene medicinas que vender, termina cerrando la farmacia y para sobrevivir se reinventa como adivina. Comienza con las vecinas a jugarles la suerte, a adivinarles el futuro, y así se va haciendo un hombre, se va haciendo un prestigio hasta que se traslada a Managua y las señoras que han quedado en el país, porque la mayoría se han ido para Miami, las señoras de las antiguas familias son sus principales clientas.
y ella va haciendo su prestigio en base a esta clientela, hasta que viene, hasta que regresa Daniel Ortega al poder. Entonces su principal cliente se vuelve su esposa y monopoliza a la divina. Y además hay una caja, la caja china, que es una caja utilizada para mandar instrucciones, una caja laqueada de color negro con una ave fénix hembra. Me llamó mucho la atención la descripción, porque yo seguramente no distinguiría una ave fénix hembra de una ave fénix macho. A lo mejor en seres humanos sí alcanzo a distinguir, pero en una ave fénix no la reconocería. Pero esta caja tiene un papel misterioso a lo largo de la novela. Cuéntanos de esta caja china. Bueno, lo que pasa es que una novela tiene que hacer síntesis simbólicas para representar el poder. A mí se me ocurrió al principio, pues no se me ocurrió, como es la realidad, de que cuando la primera dama, superpoderosa, llega a consultarle a la divina en el barrio... Sí, que se llama, en ese momento estaba yo también tratando de acordarme, la madre de Tongolel se llama Fabiola, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó, el Alzheimer me está afectando. Entonces, esta Zoraida, Zoraida, es su nombre de guerra, ¿no? Entonces cuando le llega a consultar, obviamente ella llega, porque así ocurre en Managua, ¿no? Porque que la primera dama consulta divina es una realidad, pero llega con su escolta, con una enorme escolta, cierran las calles, con motocicletas, vuelan helicópteros, y es que la señora está ahí consultando a su adivina. Pero yo dije, esto es obvio, la realidad hay veces es demasiado obvia, mejor vamos a inventar una caja china que es custodiada de la misma manera. Entonces la caja china llega con una escolta militar porque lleva los secretos de Estado. Ahí lo que la señora contesta es un secreto de Estado, porque a su vez lo ha obtenido de la palabra de Sai Baba. La profesora Zoraida, sí, ahora sí ya lo he recordado. Hay una serie de personajes curiosos, por ejemplo, este gato de oro, que es un pollero, es quien cruza al inspector Morales y a su Sancho Panza, así lo voy a denominar, y que los cruza de regreso a la frontera de Nicaragua, los introduce a Nicaragua, y bueno, pues en un principio parece un simple pollero, una persona de todas las maldades, sin embargo un hombre alto, apuesto, rubio, y bueno, termina siendo pues un sacrificado más de la crueldad de esta dictadura. Cuéntanos del gato de oro o del sacerdote de el padre Ortiz, me parece que se llama, pues que tiene también un papel importante en un momento en esta novela. Bueno, Monseñor Ortiz es el párroco de la iglesia de la Asunción en la ciudad de Ocotal, que es una ciudad fronteriza a Honduras. Y él es un hombre que todos los domingos habla en contra del régimen, en contra de la opresión, en contra de la alianza de los ricos con el régimen, de los grandes capitales con el régimen. Él denuncia todo esto desde el púlpito y se gana la ojeriza de las fuerzas de seguridad, que quieren reprimirlo, que quieren callarlo. Y él tiene este sobrino que es un hombre inocente, porque ni siquiera es un pollero profesional, sino que se gana la vida vendiendo lotería en el área fronteriza. Y él se le ocurre esa noche decirles a los que es el mejor vaqueano de la zona, decirle al inspector Morales que lo va a llevar de regreso a Nicaragua, lo cual le cuesta la vida. Al final lo matan, como tantos otros inocentes. ¿Qué tanto hay de real? ¿Qué tanto es ficción? Entiendo que es una novela, pero el marco es real, lo que estamos viendo son cosas reales. Bueno, yo lo que hice en esta novela fue sintetizar los acontecimientos que se dan en varios meses en Nicaragua en unos pocos días. El incendio de la fábrica de colchones, las muertes de los jóvenes del techo del estadio de béisbol construido con una donación de Taiwán,
el asalto a la iglesia, la Divina Misericordia. Todo esto se da en un espacio de varios meses, pero en la novela está sintetizado como acontecimientos que son casi simultáneos. Esto es lo que diferencia la novela de un libro testimonial o de un libro de relato periodístico, que la novela no tiene por qué respetar las cronologías exactas, habla de los hechos tal como ocurrieron, pero puede trastocarlos en el tiempo, de manera que la síntesis narrativa sirva para que el relato sea verdaderamente eficaz. El inspector Morales termina saliendo de Nicaragua, yéndose a Honduras por investigar demasiado la desaparición de la hija de un multimillonario que lo había contratado para investigar la desaparición de su hija, y resulta que no quiere que se sepa mucho sobre la desaparición de su hija. Pero este es un multimillonario, pues no de estos aristócratas que vengan de las viejas fortunas de Somoza, es un multimillonario de la revolución marxista, sandinista. ¿Existen esos multimillonarios? ¿Hay multimillonarios que han surgido de este gobierno de izquierda? Claro, muchos. Sí, muchos, porque hay gente que se ha beneficiado de la exclusividad de los negocios. Pero este es un hombre muy peculiar, porque este personaje que pertenece a la novela anterior, Ya nadie llora por mí, es un hijo de campesinos humildes, productores de café, que se va enriqueciendo a través de trampas. Una de ellas es entregar a los bancos sacos de cascarilla de arroz, como que fuera café, y con esto obtener grandes préstamos que son los que van haciendo que su fortuna se multiplique. Y esto, en Nicaragua hubo un escándalo financiero de un banco que quebró precisamente por este tipo de negocios. Eso está tomado también de la realidad. Entonces es un hombre que usa su helicóptero, su avión privado, tiene una gran mansión en Managua, pero ese de la neoburguesía creada bajo el amparo del orteguismo, yo no diría de la revolución, del orteguismo, ¿no? que posibilita a gente que haga negocio para tener un capital de respaldo, tener capitalistas que lo respalden, y que es lo que termina en el gran pacto que firman con el gran capital en Nicaragua, y que es lo que lleva al verdadero desastre al país. A veces da la impresión, y mira, Sergio, que al mismo tiempo te digo que me río en muchos puntos, o me he reído en muchos puntos de la novela, al final me queda la sensación de una novela de desesperanza, una novela en la que pues no hay realmente prospectos, un país que realmente no puede liberarse de la opresión. ¿Ese es el país que quiere retratar? Por el momento sí, porque uno no puede inventar finales felices frente a la realidad. La realidad es como es. Cuando me preguntan si yo voy a escribir una cuarta novela de esta serie de Inspector Morales, yo sinceramente respondo no sé, porque no sé cómo van a ser los acontecimientos en Nicaragua. Lo que está ocurriendo está todavía en una etapa muy incierta. ¿Qué es lo que viene para el país? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar yo en el exilio? Eso no podría responderlo. ¿Tienes amigos que están en la cárcel en este momento por el delito de querer participar en política, por el delito de expresar ideas diferentes a las del régimen? ¿Qué piensas de ellos? Son muchos, ¿no? ¿Cuántos presos políticos hay en Nicaragua en este momento? 150, casi 150 presos políticos, pero unos 40 y tantos de ellos son los que han sido metidos en la cárcel con motivo del proceso electoral que Ortega inventó. Es decir, él quería un proceso electoral sin competidores, entonces hizo algo que parece verdaderamente simple, que meter a la cárcel a los competidores para que no hubiera candidatos que le pudieran disputar la presidencia. Entonces apenas Cristiana Chamorro, que es hija de Pedro Joaquín Chamorro, héroe nacional, asesinado por Somoza, y doña Violeta Chamorro, que hizo uno de los mejores gobiernos que el país ha tenido, gobierno de transición, muy importante en la historia de Nicaragua. Apenas ella anuncia que quiere presentarse como candidata presidencial, la meten presa. Y ya han dictado unas leyes ad hoc
para poder meter preso a las personas que amenacen el poder de Daniel Ortega, porque él nunca ni siquiera ha soñado con poner en riesgo el poder al que llegó en el año 2006, no porque el número de votantes se multiplicara a su favor, sino porque firmó un pacto con un gángster, Arnoldo Alemán, sí, jefe del Partido Liberal, que rebajó el número de votos necesarios para ganar en primera vuelta a través de ese pacto político. ¿A cambio de qué? De no ir a la cárcel porque estaba acusado de lavado de dinero. A raíz de la actitud honesta de un gobierno, del gobierno de Enrique Bolaños, que mandó a meter preso a Arnoldo Alemán a pesar de pertenecer a su mismo partido. Esas son las bases reales de la historia, pero entonces después cualquiera que anunciara o que se sospechara que tenía intenciones de ser candidato presidencial fue a dar a la cárcel. Hasta son 7 los candidatos presidenciales, pero además hay presos dirigentes políticos, los que no lograron fugarse antes para irse al exilio, defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos, es decir, todo aquel que signifique algún riesgo para la estabilidad del poder absoluto de la familia gobernante está en la cárcel. Sergio, tú fuiste vicepresidente del primer gobierno sandinista con Daniel Ortega. ¿Tenía ya esa ambición desmedida, esas ansias de convertirse en un dictador? Es muy difícil saberlo porque la estructura del poder era muy distinta. Es decir, en Nicaragua, en los años 80, el poder estaba en manos de 3 facciones del Frente Sandinista que se pusieron de acuerdo, habiendo estado divididas antes del triunfo, para gobernar por medio de un cuerpo colegiado de 9 miembros, que son los que tenían el poder político y militar, y este equilibrio evitaba que hubiera nadie que pudiera convertirse en caudillo. Es decir, Ortega comienza a convertirse en caudillo cuando perdemos las elecciones de 1990, las gana doña Violeta Chamorro, él se queda solo y comienza a construir el poder a través de él, y después aparece la mujer que es su pie de amigo en la construcción de este poder, ya que es un poder personal, no es un poder que tenga que ver con la revolución. La revolución ha muerto, olvidemos, la revolución muere como proceso político en 1990. Lo que queda son restos que Ortega logra surcir y erigirse como el caudillo de una revolución perdida, que él comienza a revivir en la memoria con un viejo discurso de los años 60 que los jóvenes en Nicaragua no entienden, porque Nicaragua es un país muy joven, 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Muchos de los que deberían haber votado en estas elecciones ya nacieron en este siglo, de manera que el discurso de Ortega es lejano, lejanísimo. La revolución es un hecho perdido en el tiempo, visto por un joven de 18 o 16 años. En la dictadura de Somoza también se quedó atrás. Voy a pedir preguntas del público después de esta pregunta que le voy a hacer a Sergio, por si quieren ir pensando. No vamos a tener demasiado tiempo, pero sí tiempo para un par de preguntas. Sergio, el gobierno de México se ha negado o se ha abstenido en las condenas en contra de Nicaragua, en la OEA y en otras instituciones políticas. Dice que esto es sería una intervención en los asuntos internos de Nicaragua. ¿Quieres comentar al respecto? Pues muy ligeramente. Yo creo que a pesar de la posición oficial de abstención del gobierno de México, y hoy volvió a abstenerse en la reunión de la OEA, que no sacó ninguna resolución definitiva contra el régimen de Ortega, a pesar de que ya la OEA declaró ilegítima esta elección, pues la única iniciativa diplomática, digamos, que ha habido buscando cómo intervenir en la salida de los presos políticos y en que hubiera en Nicaragua unas elecciones verdaderas en las que se jugara el poder y no fuera un remedio de elecciones,
pues provino precisamente de México y Argentina, que le presentaron a Ortega una hoja de ruta donde se hablaba de salir de los presos políticos, proceso electoral auténtico, elecciones verdaderas, y Ortega lo rechazó de tal manera que México y Argentina retiraron sus embajadores. Es decir, los únicos países que han retirado sus embajadores de Nicaragua son México y Argentina. Y una vez yo escuché al presidente López Obrador en una de sus mañaneras explicar que él no podía intervenir en asuntos políticos de otro país, pero que en los derechos humanos sí podía hablar. Y comenzó a hablar sobre las violaciones masivas de los derechos humanos en Nicaragua en nombre de los derechos humanos. Entonces, me parece que esta es una posición que yo no encuentro que sea definitiva. Muy bien. ¿Preguntas? Adelante. Sí, ahora te está llegando por allá. Hola Sergio. Sobre la novela, no sobre Tongolele, pero sobre Sara, me gustaría saber si considera que el niño pastor y el hombre que escupe pichones son el mismo ente, y sobre el cuento Flores Oscuras, me gustaría No, saber... no te estoy escuchando bien. Sí, ¿por qué no te quitas la...? Sí. Bueno, ¿ya se me escucha bien? Sí. Bueno, sobre la novela Sara, me gustaría saber si considera como autor de la novela que el sujeto que escupe pichones y el niño pastor son el mismo ente o el mismo ser. Y sobre el cuento de Flores Oscuras, me gustaría saber si hay un encuentro real o qué inspiró ese cuento. ¿Cuál de los cuentos de Flores Oscuras? El que se llama Flores Oscuras, el que le da nombre al libro. Pero acordame el argumento, porque yo ahorita no me Es acuerdo. que Bueno. ha escrito muchos libros. En ese cuento usted se encuentra con Judas. No, sí, claro, eso fue real hasta cierto punto. Yo venía de una estancia en Velayo, invitado por este centro maravilloso que está en el lago de Como, que entré y salí del paraíso apenas un mes, y nos quedamos, Tulita y yo, en Milán por una semana, y fuimos a visitar este museo. Nos paramos frente a este cuadro y me encontré con un personaje muy parecido al que está descrito en el cuadro, que por supuesto no era Judas. Judas resulta de mi imaginación, porque sí, este señor me pide que si por favor yo le puedo leer la plaquita que tiene el cuadro, y entablamos una conversación, y luego lo demás ya me lo da la imaginación. No hay imaginación que no resulte de la costilla de la realidad. Si no, sería fantasía. Yo no soy Walt Disney. A ver, ahí, adelante. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Sergio Ramírez de dónde surge el personaje impresionante de novela que es Rosario Murillo. ¿Cómo nace? No sabemos. Esa es una novela aparte. No, pero yo quiero preguntarte cómo nace Rosario Murillo, porque me imagino que era sandinista, no sé. ¿Era sandinista o no era sandinista Rosario? Sí, claro, pero no, en los años 80 no tenía ninguna relevancia, no tuvo ninguna relevancia. Su relevancia la adquiere cuando, en los años 90, cuando su marido es acusado por la hija de Rosario Murillo, por Soy la América, es acusado de violación y estupro continuado por muchos años, y ella elige entre la hija y Daniel Ortega, y ella acusa a la hija de mentirosa y cierra fila con sus demás hijos, obliga a los demás hijos a cerrar fila con Daniel Ortega. Ahí nace ella como personaje. Ahí nace ella porque a cambio de esa entrega que ella hace de su hija, que la sacrifica en el altar del poder, ella adquiere todo el poder que tiene, si no, no existiría. Es decir, su moneda de cambio fue su propia hija.
Ese es por esto te decía que es otra novela. Siguiente pregunta. A ver, Sí. allá al fondo, sí. Pero, Sí, si le pasan perdón, bueno, una pregunta y otra pregunta. Rápidas, por favor, porque sí, tenemos claro poco que sí. tiempo. En el mundo esotérico, realista que maneja en la novela, que la vamos a leer, yo quisiera preguntar, el autor maneja tintes de evocación cuando escribe, recordando personajes que han convivido con él en la realidad. Yo pregunto si la Tongolele tiene algo de Comandante Cero y el padre de Locotal tiene algo de Ernesto Cardenal. Quisiera saber si esos recuerdos que usted vivió directamente como actor principal de la Revolución Sandinista llega a tocarlos para darles un poco de vida como un merecido Sí, reconocimiento. claro, todo proviene de mi propia experiencia, son personajes que yo he conocido ahora y antes. El comandante Cero es otro personaje aparte en la novela, no propiamente Tongolele. Tongolele está compuesto de distintos personajes que yo conocí. Y el obispo de Ocotal es un retrato del obispo Monseñor Silvio Báez, un hombre que yo respeto profundamente y que salió exiliado para Miami por un acuerdo oscuro entre el diplomático, entre el Vaticano y el régimen de Ortega, que lo mandaron supuestamente a la curia romana con un puesto que nunca le dieron y terminó en una iglesia de Miami donde él da misa todos los domingos. Es uno de los grandes personajes de la historia contemporánea de Nicaragua, Monseñor Silvio José Báez. Bueno, la última pregunta por allá, que es el muchacho que... Sí, adelante, sí. Pues muy buenas tardes. Mi pregunta es sobre el proceso creativo que tú utilizas. Pero antes de llegar a la pregunta, quisiera compartirte que yo intenté visitarte en el 2018. Yo soy hondureño y estaba en Nicaragua para el mes de abril. Y yo llegué sin hacer cita previa a tu casa y salió Tulita, tu esposa. Y le dije, quiero conocer a Sergio Ramírez. Y me dijo, muy bien, pero él escribe de 7 a 4 de la tarde. Entonces no pude. Pero mi pregunta es... Hubiera llegado a las 4:10. Sí, y mi pregunta es, cuando escribes una novela, ¿tú le dedicas ese tiempo extenso durante el día o tienes como pausas durante la semana o es un proceso así de arduo? Para mí es un proceso de oficinista. Yo a las 8 de la mañana, no ahora que ando del timbo al tambo, ¿no? En la rancia del exilio. Yo a las 8 de la mañana estoy sentado frente a mi computadora y hago mi trabajo hasta la 1 de la tarde. Y luego ya me dedico en la tarde al trabajo administrativo que trae consigo la escritura. Que hay mucho trabajo que hacer, correspondencia, entrevistas de prensa, etcétera, pero yo me encierro a escribir y si ese día no puedo imaginar, entonces corrijo lo que haya escrito. Pero no digo, hoy no tengo nada que hacer, pues voy a ir a buscar a un amigo, me voy a tomar un café. No me salgo de ahí, porque si no yo pierdo esa disciplina que he adquirido a lo largo de los años y no hay obra literaria. Sin trabajo no hay obra literaria. Una última pregunta. Decía Borges que se enorgullecía más de los libros que había leído que de los libros que había escrito. ¿De qué libro que has leído te enorgulleces más? Me enorgullezco de haber leído, que te voy a mencionar cumbres, para mí inexpugnables como Crimen y Castigo, como Los Hermanos Karamazov, como Guerra y Paz, como Luz de Agosto de Faulkner, sí. como Pedro Páramo de Juan Rulfo, que sobre brevedad no lo hace un libro menor, sino que es una de las grandes novelas que se ha escrito en América Latina. Sergio Ramírez, gracias por estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es un privilegio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias.